¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo en el que parece imposible seguir adelante? Parece que, por más que lo intentas, los resultados nunca llegan y las oportunidades que deseas siempre están fuera de tu alcance. Tal vez, inconscientemente, estás creyendo que esto no puede cambiar, mejorar o crecer. Pero, ¿sabías que el mayor obstáculo no está en el mundo que te rodea, sino dentro de ti, en la forma en que percibes tus propias habilidades? Aquí explicaremos el increíble poder del pensamiento de crecimiento y cómo puede transformar completamente tu vida. Imagina superar barreras que creías intransitables, convertir errores en aprendizajes y alcanzar metas que antes parecían imposibles. Si esto suena como algo que necesitas, quédate conmigo. Al final de este vídeo tendrás herramientas prácticas para comenzar tu transformación ahora mismo. Antes que nada, ¿qué es exactamente el pensamiento de crecimiento? Es una creencia poderosa, la de que tus habilidades e inteligencia pueden desarrollarse con esfuerzo, aprendizaje y resiliencia. A diferencia de la mentalidad fija, donde las personas creen que nacen con talentos y limitaciones inmutables, el pensamiento de crecimiento afirma que el progreso es posible para todos. Es como la idea de que tu mente funciona como un músculo. Cuanto más las ejercitas, más fuerte se vuelve. Este cambio de mentalidad no solo altera cómo enfrentamos los desafíos, sino también cómo respondemos a ellos. Una mentalidad fija puede hacer que evites nuevos caminos por temor al fracaso, mientras que el pensamiento de crecimiento te anima a ver cada obstáculo como una oportunidad para aprender y evolucionar. Ahora piensa en cómo una mentalidad fija podría estar impactando tu vida. Tal vez has renunciado a un objetivo porque creíste que no eras lo suficientemente bueno, o quizás evitaste desafíos por temor a parecer incapaz. Estos pensamientos limitantes nos paralizan. Nos convencen de que no tenemos lo necesario para avanzar, ya sea en la universidad, en el trabajo o en proyectos personales. Imagina a un estudiante que siempre dice: "No soy bueno en matemáticas". Cada vez que enfrenta un problema difícil, su mentalidad fija lo lleva a rendirse antes de intentarlo. Con el tiempo, confirma esta creencia limitante y nunca explora su verdadero potencial. Pero, ¿y si en lugar de eso adoptara el pensamiento de crecimiento? Podría ver cada problema como una oportunidad para aprender y fortalecerse. Ese cambio de perspectiva lo cambia todo. Grandes ejemplos de transformación muestran el impacto del pensamiento de crecimiento. Piensa en Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, que fue rechazado en el equipo de baloncesto de su escuela secundaria. Podría haber tomado esta crítica como una señal de que no era lo suficientemente bueno, pero en lugar de eso, usamos el fracaso como motivación para entrenar aún más. O en Oprah Winfrey, quien fue despedida de su primer trabajo como reportera de televisión con el argumento de que no era adecuada para el periodismo. Estas personas tienen algo en común. Transformaron la adversidad en combustible para el éxito. Y esto no se aplica solo a las celebridades. Las personas comunes enfrentan desafíos todos los días y al adoptar el pensamiento de crecimiento, pueden superar barreras que parecían imposibles. Si estas historias te inspiran, es porque muestran lo que realmente es posible cuando decides cambiar tu mentalidad. Los beneficios de adoptar el pensamiento de crecimiento son amplios y transformadores. En primer lugar, ayuda a construir resiliencia emocional, permitiéndote ver el fracaso no como un final, sino como una etapa del proceso. Imagina lo liberador que sería no temer cometer errores porque sabes que puedes aprender de cada intento. Además, el pensamiento de crecimiento aumenta tu capacidad para aprender nuevas habilidades y resolver problemas de forma creativa. También construye confianza, porque con cada desafío superado, demuestras a ti mismo que eres capaz. Por ejemplo, un joven que tiene dificultades para hacer presentaciones puede, con práctica y retroalimentación, darse cuenta de que es posible mejorar y, con el tiempo, incluso destacar. Estos pequeños avances provocan grandes cambios en la vida personal y profesional. Ahora que comprendes el impacto del pensamiento de crecimiento, ¿cómo desarrollarlo? Aquí tienes algunas estrategias prácticas que puedes comenzar a aplicar hoy mismo. Primero, acepta los desafíos. Enfrenta las situaciones difíciles como oportunidades para ponerte a prueba y crecer. Segundo, cambia tu relación con el fracaso. En lugar de evitar errores, míralos como parte del proceso de aprendizaje. Cada vez que cometas un error, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? Tercero, busca retroalimentación de personas de confianza.
Escuchar diferentes perspectivas puede ayudarle a identificar áreas de mejora y crecer más rápido. Cuarto, cultiva la persistencia. No te rindas fácilmente. La persistencia es una característica fundamental del pensamiento de crecimiento. Para hacerlo aún más práctico, aquí tienes un ejercicio. Piensa en un desafío reciente que evitaste o enfrentaste. Escribe lo que aprendiste o podrías haber aprendido de esa experiencia. Este pequeño hábito puede transformar la forma en que enfrentas situaciones difíciles en el futuro. Recuerda, el pensamiento de crecimiento no es algo que desarrollas de la noche a la mañana. Requiere práctica y consistencia, pero los resultados son increíblemente gratificantes. Imagina liberarte de las limitaciones autoimpuestas y comenzar a lograr cosas que antes parecían inalcanzables. Imagina poder enfrentar cada nuevo desafío con confianza y optimismo, sabiendo que tienes la capacidad de aprender y mejorar. Este cambio no ocurre mágicamente, sino con pequeñas decisiones diarias. ¿Estás listo para dar ese paso? Si este video está ayudándote a descubrir el poder del pensamiento de crecimiento, comparte en los comentarios cuál será el primer desafío que enfrentarás con esta nueva mentalidad. Quiero seguir tu viaje y celebrar tus victorias. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más contenido como este. Recuerda, no estás definido por tus errores o fracasos, sino por el valor de seguir intentando y creciendo. Tu transformación comienza ahora. Vamos juntos.